Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a Olaf Dirkmaat, él es economista y es profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Y Adrián Zapata Alamilla, él es abogado, analista político también. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. La razón por la cual los invitamos en esta ocasión es para hablar del presupuesto, o más bien para el proyecto de presupuesto para el año 2021, porque como sabemos ya el Ministerio de Finanzas ha presentado el proyecto de presupuesto, ahora irá al Congreso donde pasará sus propias dinámicas, pero eso todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos ya es cuál es el monto del presupuesto, cuáles son las ideas que ha planteado el gobierno, y lo que vemos es un presupuesto que llega casi a los 100.000 millones de quetzales. Un presupuesto en el que además de los 95.000 millones de quetzales ordinarios, se propone un rubro, digamos, de 4.000 o casi 5.000 millones de quetzales en términos de reactivación económica. Obviamente la pregunta con la que quiero comenzar esta discusión, en primer lugar, es si les parece que este proyecto de presupuesto es el adecuado para emprender un 2021 en términos de reactivación económica, dadas las circunstancias. Empezaría en todo caso contigo, Olaf. Yo creo que faltan políticas públicas que realmente van al fondo, ¿no? Y tenemos que crear las condiciones para que la economía pueda florecer y crecer después, saliendo de la pandemia. Y no hemos hecho eso para nada. Hay pocas propuestas y las propuestas que hay, creo que en mi humilde opinión, son bastante tímidas o no van al grano. Entonces necesitamos reformas, por ejemplo, una reforma tributaria un poco más extrema. Dos, lo que a mí me tiene preocupado es que estamos escogiendo un camino muy diferente a, por ejemplo, el camino alemán después de la crisis de 2008. Es decir, nos estamos endeudando. Y lo que a mí me preocupa mucho es que tenemos gobernantes, tanto en el Banco Central como en el gobierno, como en el Congreso, que creen que de alguna forma, en cuanto a la deuda pública, somos el Suiza de Centroamérica, ¿no? Yo creo que es un mito. Y lo que a mí me preocupa es que con este presupuesto ya vamos a llegar, con el endeudamiento de este año, vamos a llegar a 16% de todo el presupuesto que va dirigido al pago de intereses. Obviamente con el déficit que se está proyectando en este nuevo presupuesto para el 2021, esta deuda solo va a incrementar. Y esto combinado con el hecho de que las tasas de interés son bajísimas, si regresaríamos a la tasa de interés que pagábamos tal vez hace 10 años, vamos a tener un presupuesto público secuestrado por nuestro endeudamiento. Va a pasar factura el endeudamiento actual y el proyectado para el 2021, y eso me tiene bastante preocupado, porque aunque parezca que somos el Suiza en cuanto al endeudamiento público de Centroamérica, en realidad la base imponible, la base tributaria, las personas que pagan impuestos en el país son pocos, y esta base no es suficientemente fuerte para aguantar ese tipo de endeudamiento. Entonces a mí me tiene muy preocupado el déficit que incluso está proyectando para el 2021 y la falta de políticas públicas concretas ante la crisis. Gracias, Olaf. Adrián, voy contigo y agrego esa parte que mete Olaf, porque me parece importante, ¿no? Obviamente se está proyectando un incremento de la deuda relativamente agresivo. Llegaríamos a un déficit, digamos, sobre el PIB del 6% en este año, y el otro año todavía un 4.9%. Es decir, es un endeudamiento agresivo. Entonces, te pregunto, Adrián, ¿es acertada esa movida? Realmente, porque si uno se va a endeudar, uno piensa que va a ser porque los beneficios de ese endeudamiento van a ser realmente importantes para la economía, pero quisiera saber tu opinión, si es el caso, o simplemente nos estamos endeudando para acumular deuda y pagar gasto corriente. Sí, Edgar, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Mira, tenemos que recordar que, bueno, primero creo que usaste la palabra clave, ¿no? Es el deseable en cuanto al presupuesto, es el adecuado o es el necesario. Creo que finalmente necesario, la realidad nos arroja la cara que obviamente que no, pero sin perjuicio de ello, pues es lo que hay. Entonces, coincido en muchas cosas con lo que dice Olaf. En particular, creo que hay que resaltar algo, Edgar, y hay que tener claro que satanizar la deuda pública es un error. Lo que hay que satanizar es el mal manejo del destino de la deuda pública. Si la decisión gubernamental es enfocarse a políticas públicas bien definidas que busquen que este endeudamiento se convierta en una inversión real,
pues podríamos hablar de un escenario, pues si está bien diseñado a largo plazo, sostenible, ¿no? Hablar de 32 millardos de endeudamiento cuando además tenemos que la gran mayoría es endeudamiento interno. Estamos hablando solo por el margen de los 3 millardos con deuda con bancos fuera, que todos sabemos que las condiciones son más favorables. Pues evidentemente si esto se destina a inversión, vamos a entender que debería de rendir los réditos necesarios, para hablar en términos más coloquiales. Sin embargo, si la definición de inversión se limita a infraestructura carretera, cuando además ha sido el principal fantasma de corrupción que está evidenciado, que ha lacerado nuestra realidad nacional, pues creo que lo que tenemos que hacer es enderezar el camino, no solo en función de definir qué es inversión, sino también en controlar el gasto. Pero no me quiero pasar al gasto para dejarlo para la siguiente intervención. Entonces creo que no debemos satanizar el tema de la deuda, sin embargo sí es peligroso manejarnos con un pago por servicio de la deuda a largo plazo si no existen condiciones que permitan hacer sostenible el endeudamiento. Eso, a mi juicio, no hay que ser economista para entenderlo. Pero creo también que aquí partimos de otra gran deficiencia, a mi juicio, y es que la meta establecida para la administración tributaria para el año siguiente realmente demanda o se evidencian esfuerzos muy pobres. Es decir, creo que tenemos que apretar, coincido con Olave en el sentido de que tenemos que empezar a hablar de impuestos ya. Sé que la crisis nos arroja también condiciones bien adversas, pero un plan de reactivación económica maduro, razonable y serio tiene que pasar por hablar de impuestos. No podemos seguir abandonando a los grandes perdedores en esto, que va a ser mucha gente de la MIPYME y la PYME, cuando justamente si revisamos el proyecto de presupuesto vemos que este rubro se ve invisibilizado. El gasto social está invisibilizado y parece ser que se le apuesta exclusivamente a infraestructura carretera. Parece que hay un consenso entre ambos en que, digamos, con cierto matiz, ¿verdad? De que la deuda pública, Adrián dice, no hay que satanizarla, pero creo que ambos están de acuerdo en que no es probablemente digamos, el destino más feliz de la deuda que se está adquiriendo para lo que se plantea. Y ahí quiero ir un poco contigo, Olaf. Yo lo que veo en el presupuesto es que la gran política de reactivación económica es infraestructura vial. O sea, estamos hablando de una carretera del litoral del sur, de ampliar a 4 carriles el anillo de la carretera C50, de construir un muelle en el puerto Santo Tomás. Es decir, esas son como las grandes ideas de reactivación económica. Olaf, ¿eso sería para ti la solución o una de las grandes soluciones adecuadas para salir de esta crisis económica en la que estamos? ¿O cuál es tu evaluación de esta política concreta de superar o de reactivar la economía con base a este tipo de infraestructura? Y de alguna forma me agrada, obviamente, que tenemos un aumento en el presupuesto hacia la construcción de infraestructura. Sin embargo, la infraestructura es una condición para el crecimiento económico. No es suficiente en sí para que crezcamos a un mayor ritmo. Entonces, volviendo un momento al tema de endeudamiento, lo que yo veo y que pocos están realmente hablando es que estamos usando ahorro doméstico para pagar una cada vez mayor endeudamiento público. Es decir, hay un efecto crowding out que existe, según muchos economistas, del endeudamiento público frente al endeudamiento privado. Es decir, va a haber menos fondos disponibles para proyectos de inversión privados por este sobreendeudamiento del gobierno actual. Entonces, en resumen, yo podría decir incluso que estamos construyendo infraestructura para menor inversión doméstica, y eso es lo que me tiene preocupado. Entonces, la infraestructura es una condición. Si no creamos otras políticas públicas que están dirigidas a atraer inversión extranjera al país, esta infraestructura no va a servir para mucho. Claro, va a ser un beneficio para algunas empresas actualmente en Guatemala, y estamos todos de acuerdo que la infraestructura ha sido deficiente en Guatemala desde hace mucho. Entonces, podemos aplaudir cualquier mejora en esa infraestructura. Sin embargo, tenemos que asegurar que va acompañado con políticas públicas concretas que atraen pues nuevas inversiones, en este caso extranjeras, al país. Más porque el endeudamiento público va a tener como efecto de que haya menos fondos disponibles para la inversión privada. Entonces me tiene un poco preocupado porque parece que es como el único plan que hay para la reactivación económica. Tenemos que pensar en algo más integral. Claro, y Adrián, antes en tu intervención tú hablabas un poco de hablar del destino del gasto, y un poco el eterno problema es, digamos, este año no estarán de acuerdo. La realidad es que fue el presupuesto más grande de la historia de Guatemala por las ampliaciones presupuestarias que se hicieron por motivo de la pandemia.
pero lo que vemos es que probablemente se apruebe el presupuesto antes de que se entregue el segundo pago del bono familia. Es decir, vimos también un Estado que fue incapaz de ejecutar el gasto, y la pregunta que uno se hace naturalmente es, mire, usted me pone un presupuesto de este tamaño, pero yo lo que he visto en el 2020 con el presupuesto más grande de la historia es que usted no ha sido capaz de ejecutarlo de forma eficiente. Entonces, ¿cómo puede la población sentir que este presupuesto planteado va a servir de algo cuando ha visto en 2020 un gobierno que no ha sido capaz de construir los hospitales, de dar el bono familia y de ejecutar todos aquellos fondos que se le asignaron? Pero sí, sin lugar a dudas, por eso yo te decía que tenemos que definir el tema de inversión, pasándonos a hablar del tema del gasto y de la calidad del gasto y la transparencia en el gasto. Entonces, sin lugar a dudas, estamos cosechando lo que hemos sembrado, y un Estado débil, un Estado ineficaz, así esté hinchado de plata, pues no podrá responder ante las necesidades sociales, y eso lo hemos hablado con vos en diversos espacios. Entonces, creo que por eso hay que redefinir el término de inversión. ¿En qué tenemos que invertir y cuál es el concepto más puro de la palabra inversión? Y no se limita a un tema de infraestructura vial. Creo que inversión en lo social, o sea, y es más, incluso si quisiera circunscribirlo al tema de la inversión vial, veamos dónde está enfocada toda esta inversión para este presupuesto. O sea, parece que seguimos definiendo a dos Guatemalas distintas, y totalmente veamos cómo la parte occidente está siendo totalmente abandonada. No hay una estrategia integral que pueda abonar para una reactivación económica con una visión más estructurada y más amplia. Tendríamos que hablar de un tema de fortalecimiento del tema turístico, es decir, los grandes ejes que sin lugar a dudas requieren de una infraestructura vial, porque nadie está diciendo que no, pero tenemos que entender que invertir va más allá de hacer carreteras, que va más allá de favorecer los canales de importación y exportación. Y entonces parte de esa inversión tendría que pasar por justamente el fortalecimiento del Estado. Creo que insisto mucho en esto, partir de un déficit cero en una realidad del Concierto de las Naciones es imposible, menos en nuestra realidad, y es lo que demanda justamente una atención más fuerte desde la institucionalidad para establecer una línea de manera más integral que favorezca el tema de esta reactivación económica. Creo que es muy peligroso que sigamos haciendo lo mismo, que sigamos creyendo o que estemos pateando el problema más adelante. Generar incrementos sustanciales en el nuevo presupuesto para pagar servicio de la deuda se convierte en un círculo perverso, porque estamos igualmente financiando cuestiones con deuda que no van a rendir los réditos necesarios para salir del hoyo. Entonces, sí creo que es bien importante el llamado justamente a controlar, porque si a esto le metemos el componente de corrupción, sobre todo en el rubro de infraestructura vial, que estamos padeciendo y que no es ningún secreto, creo que sí debemos establecer que esa calidad del gasto en una plataforma de transparencia y frontal lucha contra la corrupción debe ser más abordada desde las instituciones del Estado y desde la planificación de la salida de la crisis, con una visión que vaya a otros ejes de reactivación económica que pasan por fortalecimiento institucional, pero también por atención al ramo social y incluiría en esto a la pequeña y mediana empresa. Para hacer la última pregunta a ambos, porque nos queda poco tiempo, les quisiera hacer a ambos una pregunta concreta. Un poco oyéndolos a ustedes, lo que yo digo es, ok, el dinero no alcanza, eso está clarísimo, la deuda no es ilimitada, entonces yo creo que la única salida, en todo caso, real, es las grandes reformas de Estado, es decir, cortar el gasto donde no sirve, mejorar la eficiencia del Estado, es decir, si no hacemos esos cambios de fondo, parece ser que tampoco hay mucho destino. ¿Estarán de acuerdo, Olaf? Totalmente, de hecho es una señal pésima, ¿no? Cualquier empresa en el sector privado ha hecho recortes de gasto y ha sido lo más prudente que puedan en los últimos meses. Y aquí tenemos un Estado que hace lejos de eso. Yo creo que para ser solidarios tendrían que enfocarse también en buscar recortes de gasto que seguramente existen en el aparato estatal de Guatemala y ojalá fuera un punto importante en la agenda. Además, yo tengo ahí mis dudas con lo que dice Adrián. Yo tengo el miedo de que si esos programas sociales van a requerir más burócratas y más burocracia, que esa burocracia no va a desaparecer al momento de dejar esos programas especiales que fueron obviamente diseñados con la pandemia en mente. Entonces, a mí me preocupan los aumentos en burocracia que son de cierta forma irreversibles y significa que estos, lejos de fomentar el crecimiento económico y la inversión en la economía, van a ser o formar un obstáculo ante este crecimiento. Y de esa forma casi está garantizado que cualquier tipo de endeudamiento
en estos momentos, en el 2020, el 2021, van a resultar en aumentos de impuestos en algún momento en el futuro, porque si las tasas de interés suben, nosotros vamos a estar pagando el 20, 30, 40% del presupuesto total únicamente en intereses, y la única salida va a ser aumentar los impuestos. Tenemos que evitar esa situación a todo costo. Adrián, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo creo que hablar de gasto social no implica exclusivamente programas sociales, y hablar de programas sociales tampoco implica crecimiento de la burocracia. Justamente la meta es hacer un Estado eficiente y eficaz con un gasto relativamente aterrizado, ¿no? Entonces, coinciden que más burocracia y un adelgazamiento, mejor dicho, un fortalecimiento, una robustez del Estado es indispensable. Entonces, creo que no podemos abandonar lo social etiquetándolo como un gasto en burocracia. No, justamente la meta es hacerlo eficiente. Ahora, creo que la reactivación tiene que pasar por un paquete de manera más integral. Creo que la realidad y la poscrisis nos demanda acciones que van más, que tienen que abandonar posturas hasta cierto punto radicales, en función incluso de flexibilización laboral, incluso de un reanálisis y replanteamiento del tema tributario, que pasa por, evidentemente, una calidad de gasto y un combate a corrupción. Pero todo esto solo puede partir desde un Estado eficiente, fuerte, que no implica necesariamente un Estado grande. Entonces, creo que este Estado tiene que funcionar, evidentemente, atendiendo el mandato primario del Estado, que es el bien común. Entonces, para este bien común tenemos que tomar en cuenta esa inmensa desigualdad y esas brechas que existen, que no podemos ver para otro lado, y que amerita, evidentemente, una atención del Estado. Y esa es la atención en el gasto social que creo que se nos está olvidando por enfocarnos exclusivamente en el tema de infraestructura carretera, ¿no? Claro. Muchísimas gracias a Olaf y a Adrián por su exposición. Son dos visiones distintas del presupuesto, pero también vemos muchas coincidencias en algunos puntos importantes. No cabe duda que Guatemala vive una de las peores crisis económicas de los últimos años. Algunos hablan que es la peor caída desde el año 82, y ojalá que nuestras autoridades entiendan la dimensión del problema para que se puedan corregir las cosas que haga falta corregir en este proyecto de presupuesto, y que ojalá tengamos un 2021 mucho mejor para todos. Así que gracias a ambos, les reitero mi agradecimiento, y también a la audiencia por toda su atención. Esto es Razón de Estado.